digestivo, que el sangrado puede ser tanto bajo como alto. En cuanto al sangrado bajo, es una sangre roja o coágulos de sangre o materia fecal negruzca también, que se elimina por el ano. Y otro caso un poquito ya más grave, que es una urgencia, es la hemorragia digestiva alta con vómitos con sangre. Bueno, ¿qué rol juega la alimentación en la salud digestiva? Toda, Sí, todo. por supuesto. Nosotros en gastroenterología tratamos de no dar tratamientos farmacológicos por mucho tiempo, salvo algunos casos puntuales, pero en general los periodos de tratamiento son más cortos, de semanas o meses como mucho, a diferencia de otras especialidades como los pacientes con hipertensión arterial o diabetes, que una vez que se medican probablemente no puedan suspender la medicación. Nuestros tratamientos a largo plazo son basados en dieta, en la parte nutricional, ¿sí? Hacer el Bien. cambio ahí cuando es necesario para que el paciente se cuide y tenga una buena salud digestiva. Estabas hablando de dieta. ¿Hay alimentos que, bueno, realmente dañan el aparato digestivo o depende de cada persona? Mira, hoy en día tenemos muchos problemas con los ultraprocesados, que son esos alimentos industrializados Ujú. que mucha gente consume, las gaseosas ricas en azúcares, todo lo que son envasados, enlatados, dañan mucho el aparato digestivo, hace que se acumulen cierto tipo de grasas, por ejemplo, como los triglicéridos dentro del hígado, aumentan la permeabilidad intestinal, o sea que esas uniones que hay entre las células del intestino se vayan separando y permite el paso de ciertos químicos, de ciertas toxinas. Sí, hay alimentos que dañan el aparato digestivo totalmente. ¿Qué impacto tiene el estrés y el sedentarismo en, bueno, en las personas, ¿no? En el sistema digestivo. Y nosotros, cuando hablamos de estilo de vida o cambios de estilo de vida, puntualmente apuntamos a dos cosas. Ujú. Mejorar el sedentarismo, o sea, fomentar la actividad física. Las personas tienen que realizar por lo menos 150 minutos semanales de actividad física. Uno le dice para hacérsela fácil 3 veces por semana, eh, pero más o menos ese es el tiempo. 50 minutos 3 veces por semana de actividad física aeróbica, caminata, bicicleta, algún tipo de gimnasio, lo que necesite o pueda el paciente, si es más mejor. Para el hábito intestinal es importante hacer actividad física, eso Bien. ayuda a que se mueva mejor el intestino. Y hay algo que uno no puede negar, que es la parte del estrés, ¿sí? Muchas enfermedades comienzan eh, por cuestiones psicológicas. Nuestro aparato digestivo es un segundo cerebro y Sí, muchas emociones se repercuten a través del aparato digestivo. claro. Y todos tenemos estrés porque es parte de la vida. El Sí. tema es cómo lo procesamos, si nos va a enfermar o no. Viste que hay más gente con estrés este último tiempo, ¿no? Los últimos años. Antes había quizás menos preocupaciones u otras ocupaciones y ahora es como que se incrementó ese tema y repercute mucho, como vos decías, en el segundo cerebro, en el corazón, y bueno, es importante. Tenés una preocupación, si tenés un dolor de panza, qué sé yo. Bueno, seguimos. ¿Qué estudios preventivos recomendás y a partir de qué edad? Bien. Los estudios preventivos, principalmente nosotros acá en Argentina, tenemos un problema de salud importante con el cáncer de colon. Entonces, ese es el que más hay que prevenir. El estudio que se fomenta desde el Ministerio de Salud de la Nación es uno que se llama sangre oculta en materia fecal, que es un estudio muy sencillo. Recomendamos hacerlo a partir de los 45 años. Es una muestra de materia fecal, se analiza en el laboratorio, en microscopio y se ve si no hay sangre microscópica. Ya si el paciente tiene sangrado o síntomas o antecedentes familiares, directamente hay que hacer la colonoscopia, que ese es un estudio que hacemos nosotros los gastroenterólogos, que hacen los endoscopistas, donde se ve por dentro bien el colon.
Si la sangre oculta es negativa, no es necesario hacer colonoscopia, pero cuando da positiva, ahí hay que hacer la colonoscopia. Así que, para hacerla fácil y sencilla, es ese, sangre oculta en materia fecal o colonoscopia. Después otros estudios específicos no, chequeo de rutina y Claro, y endoscopía, a veces se hace en conjunto, endoscopía y a colonoscopía, veces se ¿no? hacen las dos, sobre todo cuando hay síntomas del aparato digestivo superior, como reflujo, acidez, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de estómago o de esófago, también ahí está indicado, pero tenemos menos cantidad de cáncer de estómago y de esófago que de colon, por eso los programas Claro. nacionales de prevención son para cáncer de colon. Bueno, ya sabemos cuál es la importancia de detección temprana de cáncer de colon, ¿no? ¿Y qué nivel de prevención se puede lograr con una colonoscopía, que estabas diciendo recién? Justamente prevenir esto que es tan atroz en Argentina y en todo el mundo, el tema del cáncer de colon. Avances y tratamientos. ¿Qué avances recientes destacarías en diagnóstico o tratamiento? Bien, de la mano de toda la tecnología, la inteligencia artificial también está metiéndose en la medicina, entonces hoy en día se están desarrollando muchos software, muchos eh, asistentes para nosotros los médicos. Por ejemplo, estás haciendo un estudio, una endoscopía que se filma y nosotros la vemos ahí en vivo, y ya hay equipos con inteligencia artificial por dentro que te tiran una señal como diciendo, pará, mira ahí que ahí hay algo que no está bien, o lo tenés que sacar, o le tenés que tomar una biopsia. Claro. Entonces ese es un avance muy importante que se está haciendo en lo que es mi especialidad y puntualmente en endoscopía. ¿Mm? Las nuevas tecnologías han hecho los estudios más simples, menos invasivos. Sí, nosotros es algo que muchas veces le explicamos a los pacientes. eh, Todo apunta a agredir en lo menor posible al paciente, ¿sí? Que sea poco tiempo el del estudio, el de la intervención, pero que se utiliza mucho recurso tecnológico, y de la mano de eso hay algo que también hay que tener en cuenta, es la formación, ¿sí? Del recurso humano. Estos son años de formación de los médicos para poder llegar a hacer eso, una intervención que antes capaz necesitabas derivarte a Buenos Aires o Claro, tardaba 2 o 3 horas, hoy en 10 minutos lo podés hacer. bien. Eh, ¿Qué hábitos simples ayudarían a cuidar el sistema digestivo día a día, aparte de los ejercicios que mencionabas o estas comidas procesadas, muy procesadas? Por ejemplo, porque es muy común escuchar decir, bueno, tengo un hígado graso, tengo un Mm, megacolon, sí. tengo triglicéridos altos, tengo el colesterol por las nubes. Bueno, Bueno, aparte de los ejercicios y todo lo demás. sí, asociado a eso, hay Ujú. dos cosas que no hablamos, que sirven de lo que es prevención primaria y fomentar estilos de vida saludable desde chicos, que es evitar el tabaco, ¿sí? Y evitar el alcohol. ¿Sí? Entonces, tabaco, alcohol, sedentarismo son los principales enemigos en general de la salud pública. Y también repercuten en esto digestivo. ¿Qué nos hace subir los triglicéridos? Y las dietas ricas en hidratos de carbono, por ejemplo. ¿Qué son los triglicéridos? Yo no sé, pero bueno, vamos a decir a la gente, ¿qué son los triglicéridos? Es la grasa en sangre. Es un tipo de ácido graso que circula por la sangre, ¿sí? Está bien. Si bien cuando uno habla de colesterol, habla en general, los triglicéridos puntualmente no es un tipo de colesterol, pero sí es un tipo de ácido graso que se produce no tanto por comer grasas, ¿sí? Mm. Grasas animales. Para eso están otros tipos de colesterol malo que se producen por ese tipo de grasas, Sí. sino más por consumir hidratos de carbono. ¿Mm? Bien, hay muchas teorías encontradas y sobre todo este último tiempo, después de la pandemia, con el tema de el colesterol, los triglicéridos, el tipo de alimentación. Por ahí los médicos recomiendan algún tipo de alimentación y es como que por otro lado te dicen, y sobre todo la gente, ¿no? O quienes recurren a las redes sociales, volver a lo de antes, a la comida de la abuela, a la comida, al colágeno de los huesos, a la grasa de cerdo. Eh, ¿Qué le decís a todo eso? Algunos avances
son para mejorar la salud y otros Mm, no tanto, ¿sí? Eh, a veces entra en la discusión, no, que mi abuelo vivía en el campo y vivió hasta los 100 años, ¿sí? Comiendo grasa de capón. Pero ese es un caso esporádico. En general, mm, la expectativa de vida y los años de vida han aumentado porque han mejorado algunas cuestiones en cuanto a la salud, o sea, la atención médica, por eso la gente vive cada vez más, pero también con algunas dietas más sanas. ¿Mm? sí, Pero tenemos un gran problema en salud pública con respecto al sobrepeso, a la obesidad. Y bueno, volver a lo de antes, sí me gusta que la gente cocine. Eso sí, nosotros se lo decimos. Que es lo difícil que necesitas tiempo y ganas. Por eso es mucho más fácil pasar por una roticería, por un supermercado y claro. comprar algo envasado, enlatado. Si vos me preguntás volver a lo de antes, sí, para eso sí, la comida casera. Mm. Pero bueno, sana. Claro. ¿Con qué patologías te estás encontrando últimamente o alguna rareza en este último tiempo te tocó atender? No, 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 ¿Cuáles son las más de más lo mismo. Sí, comunes? lo más común que nosotros vemos acá es el colon irritable, que es muy famoso, pacientes con reflujo, dispepsias. Hoy en día hay mucho sobrecrecimiento bacteriano intestinal, Sí, que tiene una sigla en inglés que se llama SIBO. Es sí, famoso, está de moda. Está de moda por varias causas. Una porque se está estudiando, entonces hay un estudio para eso que es el test de aire expirado que se hace acá sí, en Promedic y se hace también en Trelew, en la clínica San Miguel, y la gente se lo hace cada vez más, por eso tenemos más casos. No es que ¿Qué? tampoco antes no existían. Claro, ¿qué es el SIBO? ¿Qué es el SIBO? Bien, Contalo. el SIBO es como una disbiosis que se llama, ¿sí? Eh, es un aumento de cantidad de las bacterias del intestino delgado. ¿Sí? Nosotros tenemos colonizado el aparato digestivo con bacterias. Vos, yo, todas las personas que Claro, están escuchando tienen bacterias de la boca hasta el ano. Pero a veces se dan ciertos desbalances que son perjudiciales y afectan a la salud de las personas. En este caso, en cantidad. No es una infección, una bacteria mala, sino que es la misma flora que tenemos todos, pero algunas bacterias productoras de ciertos gases que están en mayor cantidad. claro. Puede ser, por ejemplo, la cándida también o cualquier otro patógeno, Mm. ¿no? Sí, la cándida es un hongo que se puede estudiar también. Se estudia en materia fecal, hay que hacer un cultivo, no es difícil, que si hay mucha cándida puede provocar algunas molestias. Sí, unas molestias complicadas. También leí por ahí que aquella persona que tiene una barriga prominente, más allá de, Mm. puede ser una barriga cervecera, qué sé yo, Sí. hablando en criollo, ¿no? Puede ser exceso de cándida también, o no. No, en general, No siempre. no. Vos tenés dos cosas. La distensión abdominal producto de la acumulación de gases dentro del intestino Mm, y la panza cervecera o esa panza con mayor cantidad eh, de grasa es más por sobrepeso y mayor volumen. claro, Sí, pero eso es grasa abdominal, es de las más peligrosas. Eso es importante también, ¿eh? sí, Típico paciente o persona con las patitas flacas y panzón, ese es el que más riesgo tiene de enfermedades, sobre todo las cardiovasculares. claro. ¿Cómo se estudia el intestino delgado? Porque sé que con una colonoscopía, con una endoscopía, es difícil Ujú. llegar al intestino delgado. Sí, no es de rutina ni mucho menos. Por suerte el intestino delgado no es un órgano en el que se produzcan enfermedades orgánicas frecuentes, como lo que charlamos recién, pólipos, tumores o divertículos, úlceras, por ejemplo, puede haber, pero no es frecuente, por eso no necesitamos estudiarlo tanto por dentro. Aunque sí se puede, lo hemos hecho, hay que traer un equipamiento especial, viene de Mm, Buenos Aires, en algunos casos más específicos. Hay métodos indirectos como métodos por imágenes, tomografías, resonancia. También hay este estudio del SIBO para ver cómo está la flora intestinal. Y después hay un estudio llamado videocápsula endoscópica, que es una cápsula chiquita que el paciente se la toma
en el consultorio Ah, está bien. y va sacando fotos por dentro y hace una película, en este caso del intestino delgado. Bien, También son estudios que no son de rutina, son de excepción, lo hacemos ante determinadas indicaciones, pero claro. por suerte se puede. Nuestra flora intestinal, a medida que vamos creciendo, va cambiando, o sea, va teniendo otras exigencias. Un bebé cuando nace necesita mamar y tiene el intestino con su flora intestinal preparado para la leche de la madre. Ahora después va rotando, va cambiando y no necesitamos seguir tomando leche, Así ¿no? es. Ujú. Con respecto a la leche, sí hay un montón de discusiones. Es cierto que la leche materna es lo mejor que hay. ¿Sí? Sí, Amamantar al bebé los primeros 6 meses de vida es fundamental. Después se puede ir haciendo un switch, un cambio hacia otro tipo de alimentación. La leche de vaca es muy rica en nutrientes, es pasteurizada. fundamental. Sí, el tema de, sí, de que sea leche pasteurizada, o sea, leche sana. Con los lácteos tenemos el tema del calcio, son una fuente principal de calcio, pero no son los únicos alimentos que tienen calcio. Hay muchas verduras de hoja o frutos secos que también tienen calcio. Claro. Entonces, necesitamos leche y, bueno, en parte sí por los nutrientes, pero no es que es lo único que tiene eso. Sí, la leche tiene vitaminas, minerales, grasas, hidratos de carbono como la lactosa y proteínas, pero se puede complementar con otras. Y bueno, y apareció toda esta cuestión de moda ahora también, y ya que sos gastroenterólogo, te lo consulto, que tiene que ver con las semillas, con los granos, con la avena. Sabemos que, bueno, por ejemplo, chía, es chiquitito, es sésamo, puede llegar a obstruir parte del intestino según de qué forma se lo Hay mucho digiere. mito con las semillas y los divertículos, sobre todo, que Sí, la semillita se mete dentro del divertículo. Está fomentado un poco por los médicos, algunos que no se dedican tanto a esta especialidad o algunos conceptos de otra época. La realidad es que cuando hay inflamación intestinal o enfermedad de los divertículos hay que tratar de evitar esos mm, alimentos, pero después en el día a día vos podés tener divertículos y podés consumir semillas, porque lo más importante es mantener un buen hábito evacuatorio. Todo ah, lo que tiene alto contenido de fibras ayuda, como esos que vos nombraste, está chía. bien. Bien. Bueno, volviendo al tema del SIBO y el estudio que se comienza a hacer acá también en Promedi, creo, Sí, ¿no? ¿De qué se trata ese estudio? no, es un estudio muy ¿Cómo se sencillo, llama? test de aire expirado o test de hidrógeno en aire expirado. Sí. Eh, no es un estudio invasivo, como les decía, no lleva ningún pinchazo, no hay que poner suero, no hay que poner anestesia. Básicamente se hace un enjuague bucal para eliminar las bacterias de la boca. Claro. Después se toma una muestra basal, puede dar positivo o negativo y se les da una agüita azucarada a los pacientes que se eliminan la comida y cada 20 minutos se van tomando nuevas muestras. Hay que soplar en una pipeta. Básicamente eso es lo que tiene que hacer el paciente, soplar en una pipeta y el aparato determina la concentración de hidrógeno en el aire que exhalamos, porque Ah, ese hidrógeno se produce dentro del intestino, sí. ese gas atraviesa la barrera intestinal, pasa a la sangre y lo eliminamos con la respiración. Por eso es la explicación de cómo vos hablas del intestino si estás tomando muestras de aire. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo eliminás a través de los pulmones, igual que un montón de otros gases. ¿Mm? Qué perfecto que es la máquina del cuerpo, Ah, ¿no? El ser impresionante humano, el es cuerpo humano. impresionante, impresionante. ¿Qué es ser celíaco? Una persona celíaca. El celíaco es una condición, ¿sí? Nosotros tratamos de cambiar un Mm, poco esa lógica de que es una enfermedad, aunque se habla también de enfermedad celíaca. Es una condición en que las personas no toleran el gluten, ¿sí? mm, Que es un tipo de nutriente, de componente que está sobre todo en las harinas de trigo. Pero también la avena, la cebada y el centeno tienen contenido de gluten, por eso el famoso logo Syntac viene de ahí, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Los pacientes celíacos no toleran ese tipo de alimentos, tienen reacciones de hipersensibilidad, se daña el intestino y eso lleva a un montón de consecuencias de salud, innumerables enfermedades,
que hacen que no tengan buena calidad de vida, incluso puedan tener enfermedades graves de celíacos. ¿Por qué hablamos de condición? Porque si vos sos celíaco y cumplís la dieta libre de gluten, después puedes tener una vida normal. Claro. Y te hago análisis y no se nota que sos celíaco, te hago una endoscopía, una colonoscopía y no se nota que sos celíaco, porque estás cumpliendo con el tratamiento y con la dieta libre de gluten. Qué importante es tener sano y seguir todas estas recomendaciones, ¿no? Porque, bueno, también lo leí en algún lado, muchas enfermedades nacen en el intestino, muchas nacen en el intestino, qué sé yo, o el intestino no absorbe los nutrientes que debe absorber y que vayan al torrente sanguíneo, o las vitaminas, ¿no? Sí. Qué importante tu especialidad. Y sí, a mí es la que más me gusta, por eso hice Claro, esta, ¿no? claro. Tiene mucha parte de clínica, tiene parte de intervencionismo con las endoscopías y las enfermedades digestivas son las que a uno le gusta. Pero sí, está buenísimo lo que vos decís, porque o porque ingresan sustancias que no tienen que ingresar, o porque no se absorben algunos nutrientes, nos terminamos enfermando, ¿sí? Y comienza ahí en el aparato digestivo. El magnesio es un mineral, es un alimento. ¿Qué es el magnesio? Hay distintos tipos de magnesio, pero hablemos en general. Sí, no, el magnesio es un mineral, de tabla periódica es un mineral, Sí, pero se utiliza como suplemento cuando se asocia con otro tipo de componente, y hay muchos tipos de magnesio, como citrato de magnesio, cloruro de ¿verdad? magnesio, tienen diferentes funciones, son todas beneficiosas en general. Algunos nos sirven más para recuperar ciertos músculos, para salud digestiva, para pacientes que tienen un mal tránsito intestinal, el cloruro de magnesio. Y en sí es un componente que necesitan mucho los músculos y todas las células del cuerpo humano tener una buena cantidad de magnesio. Por Claro. eso es un suplemento que utilizamos mucho. Que más o menos aproximadamente a los 20 años dejamos de consumirlo naturalmente, como Ujú. vamos cambiando nuestra dieta, o sea, cuando somos chiquitos no tomamos ni cerveza ni comemos asado cuando somos bebitos, pero después de grande dejamos la papilla y empezamos con otro tipo de alimento, entonces va rotando, ¿no? Va cambiando y vamos necesitando otros nutrientes que no Sí, incorporamos al cuerpo. está bueno medir ciertas vitaminas y minerales en los chequeos anuales de rutina y suplementarlos en base a eso, pero también se puede hacer de forma empírica sin tener un estudio. Podés hacer una vez por año, Mm. por ejemplo, un suplemento con determinadas vitaminas y minerales, como por ejemplo el magnesio. Sí. Está bien. Y bueno, y ya que estamos, la recomendación tuya seguramente va a ser cuando haya que medicarse por determinada cuestión que un médico te la prescriba, que sea tal cual indica el médico y cómo viene. ¿Sabes por qué te lo comento? Porque Ok. yo por hacerme la canchera un día abrí la espirulina, ¿viste? La capsulita y me tomé las cositas así, claro, en distintas partes del cuerpo se va disolviendo eso. Ujú. Me agarró una alergia, tenía la trompa con una, bueno, berenjena, la verdad. Pero bueno, un estado alérgico, Sí, ¿no? sí, sí. Por ese tipo de alimentos. Por eso están las cápsulas blandas, distintas cosas que te van a, o te dan los médicos o te da, no sé, el homeópata. Y hay que consumirlo o seguir las indicaciones. Sí, sí, sí. Todo Porque se siempre es procesan en distintas partes, todo digamos. supervisado. Nosotros tenemos un gran problema con la gente que se automedica, Sí, con los medicamentos de venta libre. Es un problema también dentro de salud, que hay que trabajar y hay que seguir combatiendo. Es difícil llegar a una consulta médica, las barreras ujú. de accesibilidad son muchas, pero hay algunos medicamentos que si no se toman de forma adecuada pueden llegar a provocar ciertos daños en la salud. Bueno, ¿y alguna recomendación, Joaquín, para la gente? Y sí, varias. Bueno, Dimos un montón de sí, recomendaciones, pero principalmente lo que yo les recomiendo es hacerse un chequeo anual con su médico de cabecera. Si tenés 45 años, hay que hacer un estudio de sangre oculto en materia fecal. Si tenés antecedentes familiares, personales, de cáncer de colon o algunos de estos síntomas que estuvimos charlando
hace un rato, como sangrados, cambios de hábito evacuatorio, pérdida de peso, dolores abdominales recurrentes que no se explican por alguna situación, consultar con el gastroenterólogo, con un médico de cabecera, para ver cuáles son los mejores estudios y tratar de prevenir. Lo más importante es prevenir y fomentar estilos de vida saludables desde las niñas, evitar Bien. el tabaco, el alcohol, ¿sí? Alejarse esas cosas y la comida Hacer chatarra. ejercicio físico, Sí, es exactamente. verdad. Bueno, muchísimas gracias Joaquín por estos minutos. Sabemos que sos un fanático de Germinal aparte también, pero bueno, También, también, sí. aparte de Germinal, estás acá en Promedic, en San Martín 890, siempre me olvido la altura, pero es la esquina. Diagonal al La esquina, IPB, sí. al costado de la La iglesia, frente iglesia. a las letras corpóreas donde dice Rawson. ¿Los días de atención acá en Promedic? Los jueves de 13 a Jueves. 17, sí. ¿Y turnos tenés por adelante un montón o conseguimos turnos? Tenemos mucha demanda, pero bueno, se les hace un lugar si es necesario. Bueno, muchísimas gracias, Doc, y en otro momento seguiremos charlando un montón de cosas más. Hasta la próxima. Gracias por la Hasta la entrevista. próxima. Gracias, gracias a vos.